se debería aplicar la pena de muerte en el Perú para violadores? No hay prueba de que la pena de muerte disuada a un potencial delincuente de cometer un delito. ¿Ustedes confían en nuestro Poder Judicial lo suficiente como para dejar en sus manos la decisión de si matan o no matan? Hola a todos, bienvenidos a Contracorriente, yo soy Ariana Lira. Quiero empezar este programa haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que se debería aplicar la pena de muerte en el Perú para violadores? Les hago esta pregunta porque ha surgido otra vez en el debate la posibilidad de poner la pena de muerte como un castigo para los violadores de menores. La congresista de Fuerza Popular, Carla Scheffer, ha dicho que va a presentar un proyecto de ley para sancionar con pena de muerte a las personas que violen a un menor de 7 años y que como consecuencia de la violación este niño o esta niña muera. Esto además fue propuesto por Keiko Fujimori tal cual como la congresista Scheffer lo plantea durante campaña el año pasado y ha sido propuesto también de manera similar por el presidente Alan García en el año 2006. ¿Qué pasa? Esta idea surge a raíz de la cada vez más grande y perturbadora cantidad de casos de violaciones a menores, sobre todo esta última noticia de un hombre, un desgraciado que violó a su hija de 2 meses de nacida en Huaraz. Y es que uno tiene que ser indolente o ya no sé qué decirle si es que no le impacta este tipo de noticias, si es que no le provocaría realmente ver muerto a estos desgraciados que cometen estos crímenes atroces y enfermos como violar a un menor de edad. Pero tenemos que detenernos a pensar. Una cosa es que nos provoque ver a estos hombres muertos, que nos provoque a nosotros quizás hasta tomar justicia por nuestras propias manos, o si en realidad conviene o sería posible implementar la pena de muerte. En primer lugar, vamos a tratar de explicar un poco todo este chongo legal que gira en torno a la pena de muerte. Escuchamos a los que dicen que implementar la pena de muerte en el Perú significaría violar el derecho internacional. Hemos escuchado todos de este tal Pacto de San José. En el año 1978, el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. El Pacto de San José es un tratado sobre derechos humanos, como lo dice su nombre completo, y en uno de sus artículos se estableció una cuestión sobre la pena de muerte, que es lo que se debate ahorita. Lo que estableció este artículo es que los estados que tenían pena de muerte o que todavía admitían la pena de muerte para ciertos delitos, no podían ponerle la pena de muerte a nuevos delitos que no hayan estado contemplados al momento en que se suscribió el tratado. Es decir, el Estado peruano, antes de firmar el tratado, permitía la pena de muerte por, vamos a decir, 3 delitos: A, B y C. Lo que te dice el tratado es hasta acá nomás. Puedes mantener la pena de muerte para estos 3 delitos, pero no puedes ampliar luego la pena de muerte para un nuevo delito. Por lo tanto, lo que dicen los constitucionalistas es que de ponerse la pena de muerte, como le está proponiendo la legisladora Scheffer, tendríamos que renunciar al Pacto de San José. Ahora, ¿qué pasa si es que nos salimos del convenio? ¿Qué pasa si nos salimos del Pacto de San José? En realidad no pasa nada. Es decir, el Perú no va a tener responsabilidad internacional y no va a tener ninguna sanción si es que decide salirse del pacto. Ahora, lo que sí ocurriría es que el Perú ya no estaría en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiere decir que esta Corte ya no podría haber casos que ocurran en el Perú, a menos que estos casos sean hechos que hayan ocurrido antes de que el Perú renuncie al tratado. Ahora, ¿qué tan factible es que se apruebe esta ley de pena de muerte? Este proyecto implica una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque se tiene que modificar la Constitución en el artículo de pena de muerte y agregar la violación con consecuencia de muerte en niños de menos de 7 años. Esto quiere decir que no es el procedimiento que se sigue para aprobar cualquier ley, es un procedimiento más exigente y más riguroso. De hecho, para reformar la Constitución se necesita que 87 congresistas voten a favor en 2 legislaturas seguidas. Esto quiere decir que así los 72 congresistas de Fuerza Popular votaran para aprobar este proyecto. Estos votos no serían suficientes para aprobar la reforma constitucional. Si además de esto tomamos en cuenta que Keiko Fujimori, en su calidad de lideresa del partido, les ha dado la opción a los congresistas de Fuerza Popular para que voten como ellos quieran respecto de este tema, por ser tan delicado,
Incluso podrían ser menos de 72 los congresistas que voten a favor de la pena de muerte. De hecho, Kenji Fujimori ya dijo que él no va a respaldar este proyecto en caso se dé la votación. Por lo tanto, el éxito de esta iniciativa va a depender de cómo decidan votar los congresistas de otras bancadas. Ahora, más allá de que a todos nos pueda provocar quizás ver a estos desgraciados morirse por haber cometido la atrocidad de matar a un niño de menos de 7 años por violarlo, la verdad es que nos tenemos que preguntar si de hecho la pena de muerte funciona o si podemos aplicarla en el Perú. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si la pena de muerte disuade a los potenciales delincuentes de cometer un crimen. La congresista Schaeffer, por ejemplo, ha citado para respaldar su propuesta un estudio de 1975 en el que se dice que por cada pena de muerte ejecutada se evitan 8 muertes de personas inocentes. Este estudio, sin embargo, es obsoleto, ya que data de 1975 y todos los estudios posteriores, serios, dicen de hecho una conclusión distinta. Existe consenso hoy en día en que no hay prueba de que la pena de muerte disuada a un potencial delincuente de cometer un delito. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en un estudio del 2012, un metaestudio, es decir, que reúne las conclusiones de varias organizaciones científicas, concluyó que los estudios sobre los efectos disuasivos de la pena de muerte no permiten saber si la pena de muerte es disuasiva o no. Por lo tanto, señores, no podemos decir a ciencia cierta si es que la pena de muerte evita o no evita que los potenciales delincuentes cometan una violación. Estamos a oscuras respecto de este tema. Por otro lado, lo que los estudios sí señalan es que lo que realmente disuade a una persona de cometer un delito no es la severidad de la pena, es decir, no es qué tan dura sea la condena que te imponen, sino la certeza que tiene la persona de que lo van a encarcelar. Entonces, si estamos en un país en el que uno tiene la certeza o está bastante seguro de que si comete un delito se le va a capturar, se le va a procesar y se le va a condenar, es más probable que esa persona no se atreva a cometer el delito. ¿Ustedes creen que en el Perú las personas que van a cometer un delito tienen la certeza de que van a ser atrapados y van a ser encarcelados por sus delitos? ¿Ustedes creen que una persona que va a violar a un menor piensa que es bastante probable que lo atrapen y que lo condenen por su delito? Según la última encuesta de Ipsos, el 64% de los peruanos desaprueba la gestión del Poder Judicial y solamente un 28% la aprueba. Entonces, en realidad no es que confiemos mucho en nuestro Poder Judicial. Además, según el Foro Económico Mundial, el Perú está en el puesto 103 de 138 en percepción de los ciudadanos sobre independencia judicial. Pero olvidémonos por un momento de las cifras. ¿Ustedes confían en nuestro Poder Judicial? ¿Lo suficiente como para dejar en sus manos la decisión de si matan o no matan? En Estados Unidos, más de 150 personas han sido exoneradas de la pena de muerte porque en el proceso se encontró que eran inocentes. Y no sabemos cuántas más murieron siendo inocentes quizás en la pena de muerte. Esto ha pasado en Estados Unidos, donde la institucionalidad está un poquito más fortalecida que en el Perú. Imaginemos si dejamos en manos del Estado peruano una tarea como decidir quién vive o quién muere. Otro argumento que se usa mucho a favor de la pena de muerte es el siguiente. ¿Por qué tenemos nosotros que mantener con nuestros impuestos a un delincuente que purga cadena perpetua en la cárcel si mucho más fácil, eficiente y barato sería matarlo? Y claro, eso es lo que nos dicta nuestro sentido común. ¿Pero es cierto? No. De hecho, existe un consenso entre los estudios más serios en los Estados Unidos que indican que aplicar la pena de muerte es hasta 4 veces más caro que mantener a un delincuente en prisión con cadena perpetua. ¿Por qué? Porque la pena de muerte es el único castigo verdaderamente irreversible. Una vez que te matan, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, esto requiere que los procedimientos judiciales sean mucho más rigurosos, requieren juicios más largos, procesos más complejos y más instancias para poder apelar. Eso porque obviamente matar a una persona que después se pruebe que es inocente sería cuanto menos terrible. Es por esto que en los Estados Unidos un proceso por pena de muerte puede tomar décadas en acabar. Estamos hablando de más de 20 años de gasto del Estado en estos procesos. Entonces, si no hay prueba de que la pena de muerte disuade a los potenciales delincuentes de cometer un delito,
Además, sí es que los estudios demuestran que los costos de ejecutar a alguien con pena de muerte son mayores que los de mantener a un delincuente con cadena perpetua en la cárcel. Y si finalmente no podemos confiar en nuestro deficiente Poder Judicial con la tarea de decidir quién vive o muere, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos evitar que sigan existiendo estos desgraciados que deciden violar a un niño o a una niña, causándoles además a veces la muerte? En primer lugar, previniendo. Eso se logra a través de educación temprana, enseñándoles a los niños y a las niñas que se debe tratar con respeto al otro. En segundo lugar, logrando que las reglas que tenemos actualmente se cumplan. Hablamos de pena de muerte cuando ni siquiera logramos poner a un violador tras las rejas, cuando ni siquiera logramos que se cumpla una prisión preventiva. Si los delincuentes no creen en que se les va a procesar, no creen que van a ser encarcelados, entonces no importa qué tan severa sea la pena. Lo que tenemos que hacer es que los potenciales delincuentes sepan que van a ser procesados y que van a ser encarcelados si es que cometen un delito. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones, porque ya sabemos, lo que va a evitar que un delincuente actúe no es la severidad de la pena, sino la certeza que tiene en que va a ser encarcelado. Solo entonces vamos a poder hablar de penas más severas, pero en primer lugar tenemos que fortalecer las reglas de juego que ya tenemos y que no se cumplen. Entonces, antes de entrar al debate sobre la pena de muerte, asegúrenme por favor que no existe un violador libre, que no existe un solo desgraciado abusador que no ha podido ser atrapado por las autoridades y que está ahora dando vueltas como si no hubiera pasado nada. Esto ha sido Contracorriente por este domingo sobre la pena de muerte. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. In the days of my youth, I was told what it means to be